Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 3, la mente de la familia. La idea central es fascinante, ¿no? Cómo esas vivencias de generaciones pasadas, sus traumas no resueltos, pueden de alguna manera influirnos hoy. Vamos a ver qué dice el autor sobre esto. Exacto. Este capítulo explora justamente eso. Cómo heredamos patrones emocionales, patrones de relación, muchas veces sin tener ni idea. Hay una cita de Ezequiel que menciona el autor que es muy gráfica, ¿no? Dice algo así como, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les da la dentera. ¡Uf! ¡Qué imagen! Sí. Y bueno, analizaremos cómo se transmiten estos legados y qué es eso de la conciencia familiar. El autor explica que no solo heredamos cosas de nuestros padres directamente, sino también el efecto de cómo ellos fueron criados. Pone su propio ejemplo, ¿verdad? Sí. El trauma de su abuela Ida, que quedó huérfana muy pequeña a los 2 años, creo, cuando murió su madre, Sora. Sí, una historia fuerte. Y argumenta que ese dolor, esa herida temprana, afectó la capacidad de su propia madre para, digamos, conectar plenamente con él. Claro. Incluso cita a Thomas Burney diciendo que la experiencia en el útero ya empieza a modelarnos, o sea, desde antes de nacer. Es que ese vínculo inicial, madre-hijo, es fundamental, absolutamente clave. Y una ruptura ahí, como una separación larga, puede ser, pues, devastadora. El texto menciona a Winifred Gallagher. Sí, la comparación que hace es tremenda. Tremenda. La compara con el síndrome de abstinencia de un adicto, para que veamos la intensidad. Y también a la neonatóloga Raylene Phillips, que habla de una respuesta en el bebé de desesperación y como de rendición. ¡Qué fuerte pensar eso en un bebé! Es muy fuerte. Y esto, fíjate, parece conectar con lo que el autor cuenta de sí mismo, de niño. Que buscaba el olor de su madre. Exacto, por miedo a que no volviera. Estaba como reviviendo, sin saberlo, ese miedo ancestral a la separación, ligado a la historia de su abuela. Y ahí es donde entra este concepto que mencionabas, ¿no? La conciencia familiar de Bert Hellinger. Justamente. Hellinger propone que existe como una especie de memoria colectiva en la familia. Un campo de información, digamos. ¿Una memoria colectiva? Sí, donde eventos traumáticos, muertes tempranas, abandonos, crímenes, secretos importantes dejan como una huella, y esa huella puede influir para que ciertos patrones o destinos se repitan, a veces de forma inconsciente, buscando como un balance. ¿Un balance a través de las generaciones? Suena intenso. Lo es. Hellinger habla de lealtades inconscientes y de enredos. ¿Enredos? Sí, como quedar atrapado, sin darte cuenta, en el sufrimiento o el destino de algún ancestro, especialmente si esa persona fue excluida o sufrió mucho. Piensa en el abuelo alcohólico del que nadie hablaba, el tío que estuvo en prisión, incluso exparejas importantes de los padres que fueron, digamos, borradas de la historia familiar. O sea, la idea es que todos pertenecen, de alguna forma. Esa es la idea central de Hellinger. Todos pertenecen al sistema. Y cuando alguien es excluido, el sistema busca compensar, a veces, haciendo que un descendiente repita algo de su historia. El ejemplo de John que menciona el libro es impactante. Él encarcelado por algo que no hizo. Y resulta que descubre que su padre sí había cometido un crimen parecido, a la misma edad. ¡Increíble! Es como si la justicia del sistema familiar lo hubiera alcanzado a él. Según esta mirada, John estaba enredado con el destino de su padre y también con la víctima de su padre. La liberación para Hellinger viene al reconocer esas conexiones ocultas, al darles un lugar, digamos, sin juicio, y así poder desvincularse conscientemente de ese patrón heredado. Entiendo. También se menciona algo sobre el orden de nacimiento, ¿no? Aunque dice que no son reglas fijas. Sí, Hellinger observó ciertas tendencias, que el hijo mayor a veces carga asuntos no resueltos del padre, la hija mayor de la madre, los menores quizás conectan más con temas de los abuelos, o cómo distintos hermanos expresan la misma herida, por ejemplo, la ruptura del vínculo de formas diferentes, uno complaciente, otro rebelde, otro aislado, pero sí, subraya que no es matemático. Vale. Entonces, frente a todo esto, que podría sonar un poco, como que estamos marcados, ¿hay alguna salida? ¿Se puede cambiar algo? Definitivamente sí. Y esa es la parte esperanzadora del capítulo, creo yo. Ahí entra la neuroplasticidad. Cita a Norman Deutsch, ¿no? Recordando que el cerebro no es fijo, que puede cambiar, que puede reorganizarse.
a lo largo de toda la vida. Eso es clave. Es clave. Identificar de dónde viene el patrón, cuál es su origen generacional, ayuda a convertir esos fantasmas familiares en, digamos, recuerdos que se pueden manejar. Y esto es fundamental. Significa que el cerebro puede reescribir esas respuestas que heredamos. ¿Y cómo? Menciona herramientas concretas. Sí, habla de las imágenes curativas. Son como visualizaciones positivas que ayudan a crear nuevas vías neuronales. ¿Recuerda esa frase de Hebb? Neuronas que disparan juntas se conectan. Esa misma. La idea es crear nuevas conexiones más saludables. Incluso menciona que prácticas como la meditación pueden influir a nivel de expresión génica, activando genes ligados al bienestar. Entonces, la gran conclusión de este capítulo parece ser que aunque esas sombras del pasado familiar nos puedan alcanzar, no estamos condenados a repetirlas. Exacto. No es una sentencia. La conciencia, el entender de dónde vienen las cosas y luego usar ciertas herramientas, eso abre caminos. Caminos hacia la sanación, hacia elegir diferente. Justamente. Y para que quienes nos escuchan puedan seguir reflexionando sobre esto, quedan dos preguntas importantes basadas en lo que exploramos hoy. Primero, ¿se puede identificar algún patrón recurrente de dificultad, ya sea emocional o en las relaciones, en la propia historia, que parezca ser eco, que resuene con historias de generaciones anteriores en la familia? Interesante ejercicio. Y segundo, pensando en esta idea de Hellinger de las lealtades y los enredos, ¿podría existir alguna lealtad inconsciente o algún enredo con el destino o el sufrimiento de algún ancestro que esté de alguna manera afectando la vida presente? Son preguntas profundas, sin duda. Dan para pensar bastante. Pues agradecemos mucho la atención prestada a esta exploración intensa de la mente familiar y todos sus complejos legados.